12 lugares sagrados de la Biblia. Revelaciones inspiradoras de transformación divina hoy. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, cuando las tierras estaban clamorosas por una palabra de esperanza, un grupo de creyentes fue llevado a romper las cadenas de la duda. En el desierto de Egipto, bajo el ardiente sol del Medio Oriente, la arena caliente se deslizaba entre sus dedos mientras se reunían en las sombras de una acacia copiosa, el lugar donde Dios llamó a Moisés. Éxodo 3:1-12, RBR 60. Aquella primera llamada divino resonó como un eco en sus corazones, cada uno de ellos sintiendo la fragorosa voz de Dios que les instaba a seguir adelante, a cruzar el umbral de sus miedos. Las dudas de Moisés se volvían espejos de sus propias inseguridades, anhelaban la valentía divina para responder al llamado. Así comenzaba su viaje a través de la Tierra Santa. Con cada paso, el desierto se transformaba en un espacio sagrado. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo susurros de historias. Se dirigieron hacia el Mar Rojo, Éxodo 14:13-22, RBR 60, un lugar donde el temor y la liberación se entrelazaban en un mismo aliento. La presión del ambiente crecía a medida que se acercaban a las aguas, sabiendo que como los hijos de Israel, cada uno debía enfrentar sus propios mares de temor. Al ver cómo las aguas se dividían entre ellos, sintieron el milagro de la transformación. Ese instante fue un ímpetu para renunciar a sus temores y abrazar la fe. El aire se espesó de expectativa, el terror dio paso a la esperanza, y, en esa separación, el poder de Dios se hizo palpable. El monte Sinaí, Éxodo 19:1-25, RBR 60, se erguía majestuoso, un símbolo imponente de la comunidad y la fe. En la base de aquel coloso, rodeados de relámpagos y truenos, el grupo formó un círculo, compartiendo sus anhelos y las cargas que llevaban al corazón. Esa atmósfera se tornó sagrada, como si el mismo cielo se abriera entre ellos. La experiencia de Dios se agigantó, reavivando su compromiso de vivir en fidelidad, con el mismo fervor de aquellos que recibieron la ley. Al llegar a Jerusalén, se detuvieron ante las majestuosas ruinas del templo, un Reyes 6 RBR 60, un recordatorio eterno de la morada de Dios entre los hombres. Las piedras antiguas susurraban alegorías de adoración genuina, y cada miembro del grupo se sintió llevado a profundizar su relación con el Altísimo. Con corazones que latían al compás de un eco de alabanzas pasadas, dieron todo en un acto de adoración auténtica. Mientras se trasladaban a la ladera de la montaña donde Jesús reveló las bienaventuranzas, Mateo 5:7 RBR 60, un profundo anhelo pulsaba en sus corazones. Las enseñanzas del Maestro llamaban a un nuevo estilo de vida, uno que exige amor, misericordia y justicia. Cada bendición lanzada se convertía en un desafío viviente para sus convicciones personales, despertando un fuego interno que les invitaba a ser la luz del mundo. Finalmente, se encontraron ante el sepulcro vacío, Mateo 28:5-6, RBR 60, un símbolo de la esperanza renovadora que transformaba su desánimo en alabanza. En ese lugar sagrado, el misterio de la resurrección llenó el aire de esperanza, pero la gran pregunta fluyó en sus corazones. ¿Cuál será el siguiente paso de fe? La escena se impregnó de la presencia divina, un recordatorio viviente de que el futuro aún estaba por descubrirse. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El viaje de estos creyentes se tornaba cada vez más profundo. Cada paso les acercaba más a la verdad que esperaban descubrir. En el crepúsculo de su jornada, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas de Judea, un fervor divino brotaba en el corazón del grupo. Estaban llamados a ser portadores de esperanza, y el eco de sus pasos resonaba como un canto de guerra, un símbolo de la victoria que solo se encuentra en la esfera de lo divino.
Se preparaban para avanzar a su próximo destino, el jardín de Getsemaní, Mateo 26, 36, 46, RBR 60. Allí, cada árbol se erguía como un testigo silencioso de la agonía de un pueblo en busca de redención. El silencio era palpable, interrumpido solo por los susurros de sus almas en búsqueda. Recordaron la noche en que Jesús se retiró, clamando al Padre por fortaleza, su humanidad gravitando bajo el peso de la certeza del sacrificio que debía venir. Mientras se acercaban al jardín, el aire se tornó espeso con la suavidad de la presencia de Dios. ¿Serían ellos también probados en sus momentos de angustia? ¿Podéis estar conmigo una hora? La pregunta de Jesús resonó en sus corazones. Mateo 26:40. Reunidos en círculo, cada uno se sintió confrontado con la misma llamada. La batalla de la fe a menudo requería un sacrificio, así los abrazó la convicción de permanecer firmes mientras vigilaban. Con cada oración ofrecida, la resistencia de sus almas se forjaba en el fuego de la presión espiritual. Al caer la noche, un profundo temor dio paso a una claridad que cada uno anhelaba entender. No solo estaban allí para rendir homenaje, sino para convertirse en testigos de una verdad eterna. Las palabras de Jesús reverberaban en sus pensamientos. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Mateo 26:41. Anhelaban fortaleza, su deseo por mantenerse vigilantes se tornaba en desafío. Mientras oraban, sus corazones fueron invadidos por la compasión del Maestro, quien, en su agonía, les dio ejemplo supremo de rendición y obediencia. Sus lágrimas se mezclaban con la tierra del jardín, sintiendo que cada gota era una extensión del sufrimiento que su Salvador debía atravesar, un sacrificio por amor a la humanidad. La atmósfera cargada de expectativas les llevaba a entender que sus propias batallas no eran vacías. El sufrimiento tiene un propósito. De repente, el sonido de pasos y voces rompió la serenidad del jardín. La traición se presentó en su forma más oscura. Judas Iscariote, el que había compartido sus anhelos y sueños, se acercaba con las autoridades. Mateo 26, 47 a 50. Fue entonces que comprendieron que el camino hacia la redención estaba pavimentado con el dolor. El grupo se sintió sacudido, conflicto y confusión cruzaron sus miradas. ¿Podrían permanecer firmes ante la adversidad? Fue Pedro quien empuñó su espada, dispuesto a defender lo que consideraba su deber. Sin embargo, en esa misma acción, la lección sobre la naturaleza del amor sacrificial mostraba su profundidad. Jesús confrontó la violencia de manera suave, recordando que el reino de Dios no se establece en fuerza, sino en entrega. Mateo 26, 52. En medio de este tumulto, el grupo estaba al borde de un cambio trascendental. La pregunta se formulaba con intensidad: ¿qué podrían aprender de la sumisión de Cristo ante la traición, el sufrimiento y la incertidumbre? ¿Cómo responderían ellos ante los desafíos que se avecinaban? En un susurro del cielo, la voz del Padre comenzó a resonar en sus corazones, revelando un nuevo entendimiento del sacrificio. Así como yo he amado, también vosotros debéis amar. La misión de ser luz en la oscuridad, portadores de mensaje de esperanza, no se apresuraría a solucionar el enigma de su sufrimiento, sino que los empoderaría para abrazar el propósito divino. En el jardín de Getsemaní vivieron el primer destello de la revelación. Lo que parecía una derrota inminente en la oscuridad de esa noche se transformaría en la mayor victoria de la humanidad. Al dejar el jardín, el grupo se sentía renovado, sabiendo que su próximo capítulo en el plan soberano de Dios estaba por revelarse. Y así, mientras se adentraban en las sombras de la noche, una verdad emergió con fuerza poderosa. ¿Qué destino les aguardaba al confiar en aquel que fue entregado por ellos y por muchos? El viaje apenas comenzaba, y aunque sus corazones temblaban ante lo desconocido, también latían con una promesa majestuosa: todo lo que yo soy, les daré. La esperanza brillaba aún en la penumbra, el plan divino del Creador comenzaba a revelarse. A medida que el grupo se alejaba del jardín de Getsemaní, el silencio de la noche se volvía más denso, como si la creación misma aguardara el desenlace de la escena que se había montado.
Un sentimiento indescriptible de ansiedad y expectativa llenaba el aire, y cada latido de sus corazones resonaba con un eco de advertencia divina. Pedro, aún con la espada en la mano, se sentía confuso. ¿Por qué? ¿El maestro no luchó? ¿Por qué no desató el poder que le fue dado? Murmuró apenas, su voz temblaba. A su lado, Juan, siempre el más sensible, puso una mano en el hombro de su hermano y replicó: quizás este sufrimiento y su entrega son parte de un propósito mayor, algo que aún no entendemos completamente. En su mente, las palabras del profeta Isaías reverberaban como un canto de esperanza. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Mientras se encontraban en ese periodo de titubeo y reflexión, un nuevo temor se cernió sobre ellos. Habían visto la traición de Judas, ahora el peligro era inminente. Las autoridades estaban buscando a Jesús y el estrépito de soldados resonaba en sus oídos. La incertidumbre los había abrazado, pues su fe enfrentaba la prueba de fuego, mientras el mundo alrededor de ellos se oscurecía. Entonces, el grupo decidió buscar refugio en una casa cercana, donde podrían reflexionar sobre las palabras de su maestro y la revelación que habían experimentado en el jardín. Al entrar, el ambiente era tenso, la atmósfera se colmó de murmullos y ansiedad. Mientras tanto, un sollozo de incredulidad brotó de los labios de otro de los discípulos. ¿Acaso vamos a dejar que todo esto termine así? Fue en ese susurro donde Jesús, al llegar a la casa, elevó su voz: no temáis, porque yo estoy con vosotros. Lo que se avecina es necesario. Ha sido escrito. Lucas 24:44. Su declaración resonó con fuerza, y las dudas comenzaron a disiparse como neblina ante el amanecer. En sus miradas comenzaron a brillar destellos de determinación, conscientes de que el amor es el camino que trasciende el sufrimiento. Mientras se sentaban a la mesa, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió, diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. En ese momento, sus corazones se unieron en un lazo sobrenatural, comprendiendo que la entrega de su Maestro les ofrecía una comunión sublime con el sacrificio divino. Las lágrimas de cada uno caían sobre el pan, simbolizando la unión torrencial entre el sufrimiento y la esperanza. A lo largo de la noche, la Santa Cena se convirtió en más que un acto ritual. Se transformó en la promesa de que cada lágrima derramada no sería en vano. La redención estaba en camino, e incluso la oscuridad tenía su propósito. Sin embargo, la tensión crecía. Mientras discutían sobre los eventos recientes, el golpeteo de los soldados resonó nuevamente, más cerca esta vez. «No tenemos tiempo», advirtió Andrés, «hay que prepararse». De pronto, Jesús miró a cada uno de ellos, sus ojos cargados de un amor que desbordaba todo entendimiento. Lo que suceda no es el final, sino el principio de algo mayor. En el dolor hay un momento de gloria. Las palabras, como un fuego encendido, despertaron el espíritu inquieto dentro de ellos. Mientras el bullicio aumentaba y los soldados se aproximaban, una sensación de propósito comenzó a formarse. Sus corazones habían sido elegidos, y aunque la noche se tornaba oscura, entendieron que el sacrificio de su Maestro era la única ruta hacia la luz que, un día, iluminara toda la humanidad. Así, con la certeza de que su sufrimiento traería salvación y la vida eterna, se mantuvieron de pie, enfrentando la inminente llegada de sus captores. Cada uno en silencio comenzó a preparar su corazón, anticipando el desenlace del sacrificio que cambiaría la historia para siempre. Y así, mientras las sombras descendían sobre ellos y el sonido de pasos se hacía imposible de ignorar, resonó en sus corazones la promesa sagrada: todo lo que el Padre me ha dado, no lo perderé, todo se está alineando para la revelación de su gloria.
En ese instante, la revelación del plan eterno de Dios comenzó a florecer, mostrando que, a través de la muerte, la vida y la gloria se transformarían en una nueva esperanza para todos los pueblos. La atmósfera se tornaba cada vez más tensa en la casa donde los discípulos se reunían. Aquellos momentos de espera estaban cargados de un peso indescriptible, cada segundo una mezcla de temor y esperanza. Miradas furtivas se cruzaban y el sonido de pasos se acercaba, trayendo consigo la promesa de un cambio irreversible. Jesús, con una calma que desafiaba la tormenta que se avecinaba, se levantó, rompiendo el silencio. «Hijos míos», comenzó, con una voz que era a la vez suave y poderosa, «es hora de que se cumplan las Escrituras. No temáis, porque yo iré delante de vosotros, y todo lo que está escrito se ha de cumplirse». Sus palabras tenían un tono de autoridad, resonando en los corazones de quienes le escuchaban. Por un instante, el miedo dio paso a un destello de valentía. Pedro, cada vez más inquieto, no podía contener su preocupación. «¿Por qué, maestro? ¿Por qué debemos enfrentar esto? ¿Tú podrías hacer que todo se detenga con solo hablar?» A su alrededor, los demás discípulos compartían su inquietud. Sus rostros reflejaban la lucha interna entre la fe y la duda. Jesús se acercó a él, y mirándolo profundamente a los ojos dijo, «Pedro, te aseguro que lo que voy a hacer es esencial para el cumplimiento del propósito del Padre. Estas cosas deben suceder, porque sin el sacrificio no habrá redención. Recuerda, aunque el mundo esté en confusión, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Las palabras del Maestro calaron hondo. Aunque sus corazones se oprimían ante la inminente pasión, también empezaban a entender el significado de lo que estaba por suceder. La cruz, aunque símbolo de dolor, sería el vehículo de la más grande victoria jamás conocida. En sus carnes, las heridas de la verdad comenzaban a sanar el rencor y la desconfianza. El silencio fue interrumpido por el ruido de los soldados otra vez, ahora más cerca. «Debemos actuar, quizás el maestro tenga un plan», murmuró Juan, mientras su fe comía la ansiedad por dentro. «Sí», replicó Andrés, «lo que está por venir no es nuestra derrota, sino el principio de una nueva noche. La oscuridad puede ser densa, pero la luz siempre vuelve a brillar». La determinación comenzó a encenderse nuevamente entre ellos. Fue en ese instante, cuando entre el bullicio afuera, apareció un rayo de luz. «Queda poco tiempo», exhortó Jesús, «y lo que le suceda a mi cuerpo es un sacrificio por cada uno de ustedes». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se empotraran en la profundidad del entendimiento espiritual. «Pondera mis palabras y mantente firme. La resurrección vendrá, y todos los que crean en mí vivirán aunque mueran». Juan 11:25. A medida que la convicción se apoderaba de ellos, el pánico exterior parecía distanciarse. Cada uno comenzó a reafirmar su compromiso, preparándose para lo inevitable. «Lucharemos por ti, maestro», anunció Pedro, levantando su espada, aunque en su interior sabía que esta batalla sería diferente. La lucha no estaba en la carne, sino en el espíritu. Finalmente, Jesús levantó una mano, y con pesar y esperanza entrelazados dijo, «Todavía no han visto nada. Después de esta noche, nada será igual. Estaré con vosotros, y mi espíritu soplará sobre vosotros. Desde este instante serán mis mensajeros». La palabra de Jesús resonó en cada rincón de su ser, como un eco de lo divino, terminando con la revelación de un futuro que ellos aún no podían comprender por completo. «Y cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré a todos». Juan 12:32. Las puertas de la casa crujieron cuando los soldados finalmente irrumpieron, pero en los corazones de los discípulos la decisión ya había sido tomada. Se enfrentaron al destino que los aguardaba, comprendiendo que su dolor era solo un paso hacia la gloria. Así, la oscuridad se hizo presente, no solo como un final, sino como un precursor de la mayor revelación que la humanidad jamás conocería. A medida que los soldados entraban, resonó en su interior una pregunta que palpitaba con misterio. ¿Qué gran obra se está gestando en medio de esta tribulación? Mientras las sombras tomaban forma alrededor de ellos, la convicción de que el plan eterno de Dios se estaba desplegando comenzaba a ser realidad.
Mientras la oscuridad se cernía sobre la escena, las puertas de la casa estallaron con estrépito cuando los soldados de Jerusalén, armados y decididos, irrumpieron en la sala. El corazón de los discípulos se encogió al ver la furia y la intención en sus rostros. Con su maestro tan cerca, un aire de inevitable confrontación llenaba el espacio. Jesús, en su calma divina, se hizo presente ante el tumulto. «¿A quién buscáis?», preguntó con firmeza, y su voz resonó como un eco en la habitación. Los hombres sorprendidos respondieron con una simple respuesta: «A Jesús de Nazaret». Sin dudar, él se identificó: «Yo soy». Juan 18:5. Las palabras cayeron como un resplandor, y por un instante los soldados vacilaron. Al escuchar su declaración, Pedro, movido por un fogoso ardor, desenvainó su espada dispuesto a proteger al maestro. En un acto de desesperación, cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero, en una muestra de amor y compasión, Jesús tocó la herida y sanó la mano lastimada. Lucas 22:51. «Detente, Pedro», dijo con un tono que combinaba autoritarismo y ternura. «Es necesario que se cumplan las Escrituras». Con el espíritu embargado de emoción y confusión, los discípulos comenzaron a comprender que nada de esto era una injerencia casual del destino. Había un plan, uno que iba más allá de su comprensión. Los soldados ataron a Jesús y lo llevaron en medio de amenazas y burlas. Los discípulos, desesperados, sintieron que el mundo que conocían se desvanecía. En su interior luchaban con preguntas profundas. ¿Por qué parecía que todo se desmoronaba? ¿Por qué la cruz se estaba levantando ante ellos como una sombra ominosa? ¿Dónde estaba el poder del que les había hablado Jesús? Mientras lo conducían, Jesús no emitió queja ni rabia. En su corazón había un propósito. «Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla». Juan 10:17. Ese amor por su creación, esa entrega por el mundo, era lo que les ofrecía, y aunque flaqueaban en fe, su sacrificio había comenzado. Peter y Juan siguieron a la distancia, el miedo arrastrándolos, plantando semilla de duda. Y cada paso que daban hacia el juicio era como un eco de la oscuridad que había venido al mundo. «¿Podrá alguno de nosotros ser salvado si esto se cumple?», murmuró Juan, su voz temblante. Mientras continuaban su camino hacia la corte, el Sanedrín se reunió en voz baja, conspirando y tambaleándose sobre su propia ira y temor. La traición de Judas, su propio compañero, era un azote del que no podían escapar. De repente, el corazón de Pedro latió con fuego ante la negación que se cernía sobre él. «No, no puedo hacerlo», pensó mientras enfrentaba un pivotal momento. ¿Sería él uno de los que se quedarían atrás? ¿Desertaría su maestro en el momento más crítico? Como una sombra a su lado, los ojos de Jesús se encontraron con los de Pedro, llenos de amor y una profunda tristeza. «Te digo que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34. La verdad resonó en Pedro como un canto trágico, y mientras se alejaba, sintió el peso de su traición ya en su alma. El juicio de Jesús se llevó a cabo entre murmullos y gritos, un espectáculo de injusticia donde el amor se encontró con la condenación. Comenzó la oscuridad, pero al frente había un sacrificial, una historia de redención ya en ciernes. ¿Cómo puede el pueblo rechazar a su Salvador?, se preguntaban, pero en medio del caos, un eco de esperanza comenzaba a gestarse. Así, mientras el cielo se tornaba negro y el sacrificio del Hijo del Hombre tomaba forma, algo grandioso surgía de la tormenta. Aquel día, la historia de la humanidad entraba en un nuevo capítulo. Era el momento del cumplimiento de la profecía, un acto divino cuya reverberación aún resuena. Las puertas del templo se partirían y la tierra temblaría, pues la reconciliación estaba cada vez más cerca. A medida que las sombras se movían entre el juicio, la pregunta se planteaba de nuevo: ¿qué salvará al hombre del pecado? La respuesta estaba latente, aguardando su revelación. La luz no se apagaría sin resplandecer una vez más, y entre el sufrimiento aún había un rayo de esperanza.
Todo esto tiene un propósito, y en 3 días el glorioso plan de redención comenzará a manifestarse. En la fría sala de juicio, Jesús se encontraba rodeado por un círculo de rostros llenos de rencor. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el aire estuviera dando su último suspiro ante el inminente desenlace. El gran sumo sacerdote, Caifás, con su túnica ceremonial de lino, se levantó ante la multitud, golpeando la mesa de juicio como si la justicia estuviera a punto de ser servida. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios?, inquirió con una voz que pretendía ser firme. Sí, yo soy, respondió Jesús serenamente, sus palabras flotando en el aire como un perfume en la fragancia del incienso. Aquellas palabras, tan simples, todavía llevaban consigo el eco de antiguas profecías. En ese instante, las cabezas se bajaron, los corazones temblaron, y el Sanedrín se encontró dividido entre la incredulidad y la rabia. Pedro, desde la distancia, se sintió desgarrado. La luz de la verdad brillaba ante sus ojos, pero su fe estaba en conflicto con su miedo. Cada momento pasado lejos de su maestro resonaba en su conciencia. No lo puedo negar, pero ¿seré capaz de soportar este escándalo? Mientras tanto, la multitud clamaba, «¡Crucifícalo!», como una marea oscura que crecía con el eco del clamor. El dolor se hacía palpable. Las palabras de Jesús que antes revelaban luz y esperanza, ahora iluminaban la incredulidad que lo rodeaba. Entre los hombres hubo un profeta, y ahora está acorralado por la propia creación que vino a salvar, resonaba en las ondas del tiempo. Caifás, enfurecido por la respuesta de Jesús, rasgó su túnica, simbolizando la ruptura de la esperanza que representaban las antiguas promesas. «Ha blasfemado, ¿qué más testigos necesitamos?». La condena estaba sellada. En el corazón de Pedro, un grito de agonía surgió cuando vio a su maestro tratar con tales acusaciones. No obstante, en el fondo sabía que todo estaba sustentado por la voluntad divina. «Pedro, no temas, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces», se repetían las palabras de Jesús en la mente de Pedro como un canto que lo cualeza y lo atormenta a la vez. La noche avanzaba, y mientras el fuego de la negación comenzaba en su corazón, vio cómo Jesús, inmutable, soportaba cada insulto y cada recriminación. En ese momento de desolación, un sonido resonó en el exterior, una voz que se levantaba sobre el tumulto. Era la de Juan, quien una vez más se atrevió a interceder. «Maestro, ¿por qué callas en medio de estas mentiras? Levanta tu voz». Pero Jesús permanecía en silencio, como un cordero llevado al matadero, una imagen del sacrificio que estaba por venir. Su mudez era más elocuente que cualquier defensa. A la distancia, el gallo cantó, y en ese instante, el corazón de Pedro se hundió. Se dio vuelta, su alma desgarrada entre el arrepentimiento y el dolor por lo que había hecho. He fallado a mi Señor». La noche se tornaba aún más profunda, y el destino ya estaba escrito. Mientras el Sanedrín sellaba su condena, la vida del pueblo se tambaleaba en la balanza de la justicia. La sombra de la cruz se cernía sobre todos, y el sacrificio divino estaba a punto de revelarse. Las puertas del juicio se cerraron con un estruendo, y el cielo pareció oscurecer más, como si la propia creación asistiera a la tragedia. Sin embargo, en el silencio ensordecedor, un murmullo de esperanza aún podía escucharse entre los corazones angustiados. Porque así como el Hijo del Hombre ha sido entregado, así también se levantará para la salvación. La revelación del amor perfecto de Dios se acercaba, y en 3 días algo glorioso sucedería. La promesa de redención que había estado oculta iba a florecer como un nuevo día, trayendo luz en la más profunda oscuridad. Así se sellaba un capítulo de dolor y traición, mientras la historia de la humanidad aguardaba la profecía de un momento divino, donde la cruz dejaría de ser solo un instrumento de muerte y se convertiría en un símbolo de vida seráfico.
Todo esto debe cumplirse, resonaba en el aire, y la pregunta que quedaba era, ¿qué recibiría el pueblo a cambio de su traición? Una respuesta que resonaría a través de los siglos, cada vez más cerca de su gloriosa revelación. En la mañana fría y sombría, la multitud se amontonaba fuera del palacio de Caifás, con corazones desbordantes de cólera. Los rostros, iluminados por el tenue resplandor del amanecer, estaban marcados por la anticipación de lo que estaba por venir. Las palabras del Sanedrín se entrelazaban en la brisa como ecos de una condena ya pautada. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», resonaban con el peso de la traición, mientras el pueblo se alzaba contra el único que había venido a darles vida. Ya en el interior, Jesús continuaba su camino hacia el sufrimiento, despojado de todo, exceptuando su dignidad divina. La multitud clamaba a Pilato, quien se encontraba entre dos decisiones, la justicia que debiera impartir y la presión de un pueblo sediento de sangre. Sus ojos, cansados de la rutina de la política y el poder, se encontraron con aquellos de Jesús. En el silencio, la compasión y el temor luchaban en su alma atormentada. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato, buscando en los ojos de Jesús un indicio de rebelión. Jesús respondió con calma, «Mi reino no es de este mundo». Su voz, como un río suave en tormenta, tenía el eco de una verdad que Pilato deseaba entender, pero que sabía que no. Le costaría caro. Mientras tanto, en la distancia, Pedro se encontraba atrapado en un patio, escuchando las palabras que causaban un fuego en su pecho. «No lo conozco», pronunció repetidamente, cada negación como un golpe en su alma. En el fondo, sabía que cada afirmación de su lealtad era desbordada por el miedo, el temor a ser asociado con aquel a quien había seguido enamoradamente. La mañana avanzaba, y el cielo se tornaba más gris, como si todo el universo viera con tristeza el desenlace inminente. Los gritos clamaban, «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos», y ya no había vuelta atrás. Con un corazón quebrantado, Pilato cedió. «¡Sálvese el rey de los judíos!», y el eco de la sentencia atravesó el aire, poniendo en marcha el sacrificio que había sido profetizado. Mientras el camino hacia el Gólgota comenzaba, Jesús, cargando su cruz, era rodeado por una multitud que se dividía entre la burla y el dolor. Las mujeres lloraban, las lágrimas caían en las piedras, aromáticas y amargas. Un lamento profundo resonó en sus corazones al ver a aquel que había sanado, entregándose como un cordero. «No lloréis por mí, sino por vuestros hijos», dijo él, una manifestación de misericordia aún en el sufrimiento. Enterado del clamor del pueblo, un hombre llamado Simón de Cirene fue forzado a ayudar a cargar la cruz, como símbolo de lo que vendría, el peso de la carga del pecado que sobrevendría a toda la humanidad. Mientras caminaban hacia el lugar de la calavera, el cielo comenzó a oscurecerse, como si la creación misma contara los momentos que quedaban. Finalmente, Jesús fue fijado en la cruz, y la tierra tembló bajo el peso de la condena. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», resonó en el viento, y en ese instante las puertas del cielo se entreabrieron. Aquella oración, un hilo de esperanza en medio de la tragedia, se convirtió en la luz que iluminaba la oscuridad. Al contemplar la escena, Pedro se encontraba distante, temblando. Se acordó de las palabras de su maestro, y un grito agonizante se alzó en su corazón. «¿Qué ha hecho mi Señor para merecer esto?». A su vez, las almas que habían escuchado la cercanía de la redención se quedaban expectantes, sabiendo que el sacrificio no era el final, sino solo el principio. Mientras tanto, en el corazón del cielo, el plan eterno de Dios se desplegaba. Las palabras de Isaías reverberaban: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». La redención danzaba entre el sufrimiento y la gloria, como un fuego en el oro refinado, mostrando que cada momento contaba, y que a través de la traición la verdad iba a salir a la luz. Y así, en el horizonte del tiempo, la pregunta continuaba:
¿Qué seguiría luego de la crucifixión? Una respuesta gloriosa aguardaba en el velo del tiempo, demostrando que el sacrificio, aunque doloroso, pronto conduciría a la vida eterna. El mundo esperaba, el cielo sostenía la respiración, y la esperanza ya se vislumbraba en el amanecer glorioso que estaba por venir. El silencio que seguía a la crucifixión era ensordecedor, como si el universo entero contuviera la respiración ante el sacrificio consumado. La cruz, elevada en el Gólgota, proyectaba una sombra pesada sobre el mundo, mientras las almas de aquellos que presenciaban el horror luchaban entre la desesperación y la fe. Jesús, en su entrega, no solo había llevado el peso del pecado, sino que también había abierto la puerta a la salvación. Mientras las horas transcurrían, las tinieblas cerraban el cielo. Los soldados, ajenos a la enormidad de lo que estaba sucediendo, echaban suertes por la vestidura del crucificado, cumpliendo así una profecía escrita 1000 años antes. Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22:18. La ironía de su indiferencia contrastaba con la majestad de aquel sacrificio, como si el propio Dios estuviera colocando un velo sobre sus ojos. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, entre ellas María Magdalena, observaban desde lejos. Sus corazones heridos se debatían en un mar de emociones contradictorias, el amor por su maestro y la horrenda realidad de verlo sufrir. No había consuelo en sus lamentos, pero su fe permanecía, y aunque no entendieran completamente el significado de aquellos eventos, sus corazones ardían de esperanza. «Eli, Eli, lama sabactani», clamó Jesús, rompiendo el silencio con su última súplica. Las palabras, en arameo, resonaron en el aire como un eco de soledad y dolor. Aquellos que lo oyeron murmuraron, pensando que invocaba a Elías. Sin embargo, sus palabras eran un profundo clamor de conexión con el Padre, una expresión de la carga que llevaba en su carne. Pero incluso en esa separación momentánea, el sacrificio era perfecto y el propósito divino irrevocable. Con un último suspiro, Jesús declaró: «Consumado es», y en aquel instante el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Mateo 27:51. La separación entre el hombre y Dios fue abolida, y con ello la posibilidad de una nueva vida al alcance de todos. La tierra tembló y las rocas se despedazaron, una manifestación de la creación misma que se partía en reconocimiento del evento trascendental que se había consumado. Los centuriones, impresionados por lo que habían presenciado, exclamaron: «Realmente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27:54. Tal declaración vino de unos hombres acostumbrados a la batalla y a la muerte, pero cuya mirada se había visto forzada a confrontar la gloria que surgía del sufrimiento. Jesús, en su dolor, transformaría la mirada de aquellos que una vez fueron indiferentes. Mientras el día empezaba a ceder, José de Arimatea, un miembro respetado del consejo y discípulo oculto de Jesús, se presentó ante Pilato para solicitar el cuerpo del Maestro. Los acontecimientos tomaban un giro inesperado. El sacrificio no solo servía para el perdón de los pecados, sino que también preparaba el camino para la esperanza que vendría. Y con su valentía, José participaba en un acto ligero de lealtad, que resonaría por generaciones. Llevaron el cuerpo de Jesús a un sepulcro nuevo, tallado en roca firme, donde nadie había sido enterrado aún. En esa oscuridad comenzaron a trazarse los contornos de un amanecer inesperado. El plan eterno de Dios, que había sido tejido a lo largo de la historia y de la humanidad, estaba manifestándose en una victoria silenciosa y poderosa. Mientras el mundo caía en la noche, la expectación se elevaba. Las almas comenzaban a susurrar entre ellas: ¿qué vendrá después de este momento de dolor? La pregunta reverberaba en el aire como un eco de promesa que aguardaba ser revelado. La historia no terminaba en la cruz. El verdadero triunfo de la redención estaba a solo un paso, y con ello el cumplimiento de la profecía que transformaría la desesperanza en gloriosa esperanza.
Así, el espíritu de la esperanza danzaba entre la oscuridad, esperando el nuevo día que se aproximaba, donde la luz atravesaría las sombras de la muerte. ¿Qué asombrosas revelaciones desataría el sábado de la resurrección? El cielo estaban prestando atención, y la historia humana estaba a punto de cruzar un umbral sagrado. El amanecer del tercer día se desbordaba lentamente en el horizonte, aunque la oscuridad aún dominaba el sepulcro donde yacía el cuerpo sin vida de Jesús. La tierra, con sus convulsiones, parecía lamentar la pérdida de su rey, mientras las criaturas de la creación se quedaban en silencio, a la espera de un acto que cambiaría la historia para siempre. Pero en la penumbra, el eco de una esperanza desconocida se preparaba para resonar entre los corazones atribulados. María Magdalena fue la primera en levantarse antes que el alba, impulsada por un amor que no conocía límites. Con pasos inciertos se dirigió al sepulcro, llevando consigo especias aromáticas para ungir el cuerpo de su maestro. Su corazón estaba desgarrado, y en su mente la imagen de la cruz aún se cernía como una sombra inescapable. Llegó al sepulcro y, al mirar dentro, encontró la piedra removida y el cuerpo ausente. Su espíritu se llenó de confusión y miedo. ¿Dónde han puesto a mi Señor?, clamó entre lágrimas, buscando respuestas en el aire fresco de la mañana. Mientras buscaba entre las sombras, se presentó un ángel del Señor, radiante como el relámpago. «No temas», dijo éste con voz como de trueno, «porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo». Mateo 28, 5-6. Las palabras del ángel, como un viento renovador, atravesaron las tinieblas del corazón de María y encendieron en ella una llama de fe que había estado oculta bajo las cenizas de la desesperanza. María se volvió corriendo, llevando el mensaje de la resurrección. Su rostro, anterior expresión de dolor, ahora brillaba con la luz del nuevo día. En su camino encontró a sus discípulos, quienes se hallaban reunidos en un lugar cerrado, temerosos de lo que había ocurrido. Con el fervor de su encuentro en el sepulcro, les proclamó: «He visto al Señor y me ha hablado». Juan 20:18. Pero su testimonio fue recibido con escepticismo, como un eco que resonaba en la incredulidad de aquellos que había observado la crucifixión. Sin embargo, el plan divino había sido establecido. Esa misma noche, mientras los discípulos se encontraban tras cerradas puertas, el resucitado se manifestó en medio de ellos, proclamando la paz que tanto necesitaban. «Paz a vosotros», dijo Jesús, mostrándoles sus manos y su costado. Juan 20:19-20. En ese instante, el miedo se esfumó y fue reemplazado por una alegría que jamás habían experimentado. La gloriosa verdad de la resurrección no solo transformó la noche en día, sino que también convirtió a hombres temerosos en heraldos de un mensaje de salvación. Tomás, quien había dudado, fue llamado a tocar las heridas del Señor. Su clamor de fe resonó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. En un momento de revelación, Tomás se convirtió en testigo de la realidad de la divinidad de Cristo resucitado. Y, junto a él, otros discípulos fueron comisionados a ir y a hacer discípulos a todas las naciones. Mientras el gozo renovado desbordaba en sus corazones, el cielo se llenaba de expectativa. La victoria sobre la muerte, el cumplimiento de las Escrituras y el inicio de una nueva era de redención estaban marcando un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Pero, en las sombras de esa victoria, las fuerzas del mal aún no habían dicho su última palabra. Había un plan en marcha, un propósito que ascendería sobre las limitaciones humanas. Y en la distancia, aquellos que habían rechazado el mensaje de amor y sacrificio se preparaban para enfrentar la verdad. ¿Qué consecuencias seguirían? La revelación divina se revelaría, y el mundo sería confrontado con la realidad de la resurrección. El tiempo de la cosecha se acercaba y el reino de los cielos estaba a punto de ser manifestado. La mañana celestial brillaba con un fulgor nuevo, su luz irradiando desde el resplandor del sepulcro vacío. Mientras las mujeres continuaban su camino, llevando las noticias de la resurrección, las sombras de la desesperanza se desvanecían, y una expectación vibrante llenaba el aire.
Nadie podría imaginar que el dolor de la crucifixión daría lugar a un estallido de vida que cambiaría el curso de la historia. María Magdalena corrió hacia los discípulos, aún asustados y encerrados en la habitación. Su corazón latía con fuerza y sus labios temblaban mientras compartía la revelación divina. «He visto al Señor», proclamó con fervor. Sin embargo, los hombres que habían caminado junto a Jesús estaban atrapados en un mar de dudas y miedo. No podían comprender aún la magnitud de lo que había ocurrido. El Rey de la Gloria había derrotado a la muerte. En medio de la confusión y la incredulidad, Pedro y Juan se levantaron. El eco de las palabras de María resonaba en sus corazones. Con un impulso de fe renovada, se dirigieron al sepulcro. A medida que corrían, las memorias de su maestro llegaban a los milagros, las enseñanzas, la última cena. La esperanza parecía desplazarse del dolor hacia algo atesorado en su interior. Al llegar, Pedro se detuvo, asomándose al sepulcro. La piedra estaba removida y las vendas con las que llevaron al maestro se encontraban aún exhibidas, pero el cuerpo ya no estaba. Juan, más audaz, entró primero, su corazón latiendo con fuerte expectativa. Al mirar, comprendió. Él ha resucitado. Un espíritu de asombro y alabanza invadió su ser mientras el velo de la incredulidad se levantaba. Cuando los discípulos regresaron, el aire se volvía más pesado de gloria. Jesús apareció de inmediato, a pesar de las puertas cerradas. «Paz a vosotros», dijo, y su saludo rompió las cadenas de temor que habían mantenido a los discípulos cautivos. Mostrando sus manos y costados, el amor del resucitado inundó el espacio, desbordante y lleno de vida. Cada apóstol sabía que estaban presenciando el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, en el rincón oscuro de la historia, las fuerzas de la decepción no se habían rendido. En los palacios de Jerusalén, los líderes religiosos se reunieron, inquietos por la noticia de la resurrección. ¿Qué haremos con este fenómeno?, se preguntaban, mientras el miedo se transformaba en furia. Las noticias de que un hombre había resucitado podían desestabilizar su control sobre el pueblo. Caifás, con su mente maestra en juego, trazaba un nuevo plan. «Debemos guardar silencio sobre esto», ordenó. «Si se propaga, perderemos nuestra influencia». Pero lo que ignoraban era que el reino de Dios había comenzado su avance, y su mensaje de poder y salvación se estaba extendiendo rápidamente. El viento soplaba a favor de la verdad, y la gran comisión se estaba formando. Jesús, en su infinita sabiduría, les dijo a los discípulos: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19. Sus palabras eran más que un mandato, eran una invitación a participar en el plan eterno de Dios. Mientras el mensaje se esparcía, los corazones anhelaban la verdad. Una profunda transformación estaba en marcha. La iglesia nacía en el fuego de la resurrección, y el pueblo, tocado por la gloria del Jesucristo resucitado, comenzaba a experimentar el poder del Espíritu Santo. En las calles de Jerusalén, un grupo de creyentes, con el mismo fervor que aquellos primeros discípulos, se reunían. «Nosotros hemos visto al Mesías», proclamaban, y cada palabra era un eco de vida. «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Hechos 16:31. Sin embargo, en cada victoria espiritual siempre hay un desafío. Las tinieblas no se quedarían calladas ante la luz que brotaba de la resurrección. Los opositores se acercaban ásperamente, deseosos de cubrir la verdad con mentiras. Mientras las multitudes comenzaban a clamar por el Salvador, el clamor también surgía en el seno del gobierno. «No dejaremos que sus enseñanzas alteren la paz». Así, los discípulos, ahora testigos del poder de su maestro, se preparaban para enfrentarse a una resistencia formidable. Las preguntas de su fe comenzaban a nacer. ¿Cuán lejos llegarán las consecuencias de su resurrección? ¿Estarán listos para pagar el precio de ser heraldos de esta verdad? Las respuestas estaban alineadas con el corazón del Creador. En medio de la incertidumbre y la lucha, una luz brillante se alzaba, proclamando que el sacrificio no había sido en vano.
El eco de la redención resonaba con fuerza, mientras el plan soberano de Dios comenzaba a desarrollarse en la humanidad, dejando claro que la victoria sobre la muerte era solo el primer paso hacia un glorioso futuro. La historia aún no había terminado, y el siguiente capítulo aguardaba con el misterio de las promesas por cumplir de un Dios que, en su amor, había dado todo para que su verdad prevaleciera. ¿Qué nuevas revelaciones se desatarían mientras su pueblo empezaba a pararse firmemente en la fe de aquel que había vencido a la muerte? La respuesta se acercaba, y la jornada apenas comenzaba.